¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Debate Parlamentario. Aquí durante nuestro programa van a estar los protagonistas que todos los días tienen el rol y tienen el desafío de hacer las leyes en la Argentina, tanto nacionales como provinciales, porque el futuro está allí en el Congreso de la Nación, donde tanto la oposición como el oficialismo tienen que ver de qué manera sacan adelante a la Argentina. Así que, ¿qué le parece? Comenzamos de esta manera. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a usted? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, queriendo conversar, ¿ha estado de viaje por Ucrania, me dijeron? Sí, fui parte de una delegación internacional, en el caso mío representando a nuestro partido de Argentina, Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, pero con otros dirigentes de otro partido hermano que se llama Lucha Internacionalista del Estado Español. Somos parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, la UITSI, y bueno, como todo partido, digamos, o corriente internacional, sacudidos, como bien decía usted, por la criminal invasión de Rusia contra el pueblo de Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, en Ucrania, distintos activistas, organizaciones, una red de la izquierda ucraniana y aquellos que están participando en la resistencia ucraniana han hecho un llamado a la solidaridad internacional. Esa organización se llama Operación Solidaridad. Así que bueno, nosotros acudimos a ella y bueno, le hemos llevado en una delegación y una campaña que ya venimos haciendo varios meses, pero le hemos en concreto llevado el apoyo en un viaje que partió desde el 1 de mayo de Barcelona, fuimos hasta Varsovia, la capital de Polonia, de ahí cruzamos a Ucrania en colectivo, unas 10 u 11 horas, pasamos la frontera. Estuvimos un día en el Lviv, que es la primera ciudad ucraniana al oeste. Pero el objetivo era llegar a Kiev, la capital, así que después, esa misma noche, después que fuimos recibidos por el dirigente de Operación Solidaridad en el Lviv, tomamos el tren y bueno, viajamos toda la noche para estar al otro día en Kiev, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí pudimos en un local de Operación Solidaridad que está en el centro de la capital entregar todos los materiales que son materiales de primeros auxilios médicos, que les hace mucha falta a ellos, casi directamente no lo tienen. Estamos en un país en guerra, ¿no es cierto?, con faltantes enormes, ni que hablar de los medicamentos mínimos, pero en este caso se trataba de materiales de primeros auxilios para aquellos que son heridos o víctimas de los bombardeos y de los ataques criminales de Putin y de Rusia, del ejército ruso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estábamos hablando de material más no digo sofisticado, pero material faltante y aquellos que salvan vidas, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que pueden, digamos, frenar una hemorragia, hacer torniquetes o ya al extremo de entubamiento, lo que fuere. Bueno, esos fueron decenas de kits que les hicimos llegar. Así que bueno, esa campaña nosotros la estamos haciendo en todo el mundo, que tiene 3 consignas para resumir las fundamentales, ¿no es cierto? Porque estamos, este apoyo, digamos, material y político que le hemos dado a la izquierda ucraniana es en el marco de exigir, luchar, es una exigencia que hacemos en el mundo, pero en Ucrania lo están haciendo de la primera fila, ya sea combatiendo en el frente o haciendo tareas en lo que se denominan las defensas territoriales, que es el voluntariado de gente que se fue a anotar para participar en la guerra, en la defensa de Ucrania, y está haciendo un montón de tareas solidarias, ¿no es cierto? Y el voluntariado que hay y demás. Así que bueno, es decir, las consignas son fuera Putin y Rusia de Ucrania, apoyo a la resistencia ucraniana, y por supuesto que lo hacemos de la forma
decir, digamos, como está todo el debate mundial y demás de la OTAN, la participación o no, nosotros decimos categóricamente no a la OTAN, y lo hacemos como lo hace la izquierda ucraniana, también de manera independiente del gobierno de Zelensky, ¿no es cierto? Porque otra de las cosas que pudimos palpar es que el gobierno de Zelensky, en el medio de la guerra, ¿no es cierto?, y de la invasión, está usando la guerra para descargar un ajuste sobre los trabajadores, prohibir el derecho de huelga, rebajar los salarios y seguir condicionando al país con un endeudamiento que tiene hacia el Fondo Monetario Internacional a través de la deuda externa. De manera que, bueno, esa fue la tarea que fuimos a hacer y estamos muy contentos de que haya sido exitosa por ese lado, ¿no? Más allá de la cuestión política de Rusia y de OTAN, evidentemente el pueblo ucraniano está más allá de eso y quiere defender su libertad, sea como sea, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay una polémica mundial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro, es un país sojuzgado, un país oprimido. Y en el caso de Rusia estamos hablando de una potencia mundial, es un país capitalista, potencia nuclear, ¿no es cierto? Y una potencia armamentística enorme. Recordemos que Ucrania fue desarmada en el año 94 por un acuerdo que hubo en su momento con Yeltsin, que era el restaurador del capitalismo en Rusia, y Clinton, Bill Clinton, o sea, desarmaron a Ucrania y le dieron todas las ojivas nucleares que tenía Rusia, alrededor de 6.000 armas nucleares que hoy no tiene Ucrania y sí las tiene Rusia, aparte de todo el potencial armamentístico, ¿no es cierto? Entonces, ante un ejército invasor, imperialista, como lo es hoy Rusia, y un país sojuzgado, oprimido, y bueno, no solo que no queda otra, es un deber, es una obligación estar con el oprimido. Eso lo decimos de la izquierda, ¿no es cierto? Lo hemos hecho históricamente. Bueno, no sé si usted recuerda todo lo que se vivió en Malvinas, ¿no es cierto? Repudiable bajo todo punto de vista lo que hizo la dictadura, pero desencadenada la guerra, estábamos hablando de una lucha justa, la de recuperar Malvinas por parte del pueblo argentino, sin darle, por supuesto, ningún apoyo al genocida Galtieri, que después terminó entregando la guerra a los ingleses y, por supuesto, desató la ira popular, logrando tirar abajo una dictadura, todo un pueblo movilizado en repudio, ¿cierto? Así que, bueno, efectivamente, se trata entonces un país invasor, capitalista, imperialista, Rusia, un país oprimido como Ucrania, y tenemos que estar del lado de la resistencia del oprimido, siempre. Y desde lo personal, ¿qué vio? Bueno, en lo personal, claro, Kiev, donde nosotros estuvimos, bueno, en Lviv, que es la primera ciudad, ¿no es cierto?, donde cruzamos, ahí se vieron muchas carpas de refugiados. Estamos hablando de que los que se han exiliado, que se han tenido que ir de Ucrania, pero centralmente en los desplazados internos, ¿no es cierto?, superando más de 10 millones de personas en un país de 40 millones. Estamos hablando de familias divididas, familias devastadas. El 63% de quienes han sufrido esos traslados han tenido que ser las mujeres, amas de casa, madres, para llevar a sus hijos, muchos de los padres, de los varones yendo al frente. Y todas las atrocidades, porque muchos de los medios muestran de que Kiev ha recuperado la normalidad. No, no hay ninguna normalidad porque a escasos kilómetros en el este hay zonas ocupadas por el ejército ruso, violaciones tremendas como las atrocidades que se vieron en Bucha, que está a 25 kilómetros de Kiev, donde ha habido fosas comunes, donde hay toda una campaña internacional haciendo creer de que eso no es del ejército ruso, sino de supuesta extrema derecha ucraniana, que la existe, que la hay, pero como bien dicen ellos, tanto la OTAN como la extrema derecha que existe en Ucrania se ha fortalecido después de la invasión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que hemos visto son relatos de un pueblo devastado,
pero también un pueblo que mantiene su dignidad, porque nosotros estuvimos en Kiev y pudimos ver todos los testimonios, inclusive con todos, digamos, los recursos que se han hecho, con hierro para frenar los tanques, con bolsas de hormigón, donde colaboraron, por supuesto, los trabajadores de la construcción, y todo lo demás para defenderse, y lograron frenar a las tropas rusas. Quiere decir que la campaña de Rusia, de la supuesta desnazificación mentirosa, burda mentira para invadir Ucrania, empezaron por Kiev, porque si uno se le recuerda la frase de Putin cuando anunció la invasión, es que Ucrania no tiene el derecho a la existencia, tiene que ser un país anexado a Rusia, como ya Rusia anexó la península de Crimea en el 2014 y la región del Donbass, que son las regiones más ricas, y por eso ahora quiere invadir Odessa también y no puede. Así que bueno, hemos visto una resistencia, una voluntad de un pueblo enorme, que quiere seguir resistiendo, y bueno, lo está haciendo en buena hora. Han aparecido, digamos, noticias de donde se han recuperado territorios, y bueno, todo lo que haga falta para repudiar al invasor, digamos, es importante, y el pueblo de Ucrania lo sabe, y el pueblo de Ucrania lo está haciendo, ¿no es cierto? Así que bueno, por ese lado, ante el contraste, digamos, de un país invadido, la voluntad, la resistencia de todo un pueblo de no querer ser aplastado por la invasión. Así que bueno, hemos visto también esa dignidad tan enorme, por eso es tan importante la campaña internacional en apoyo, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con debate parlamentario. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Diputado, los cambios de tema, quería fundamentalmente saber qué había pasado en Ucrania, lo que habían hecho, porque no llega mucha información respecto a esto, y la solidaridad realmente es importante con aquellos que hoy están padeciendo tanto. Pero lo traigo al ámbito local. ¿Cómo está viendo a Argentina? Argentina está muy mal. Argentina está... millones de trabajadores de sectores populares están sufriendo un hecho inédito, que en el país de los alimentos, la inflación, que ya todos dicen que va a llegar al 70% en este año, y si uno mide los alimentos y bebidas, va a ser seguramente más, porque la inflación de los pobres, la inflación de los trabajadores, es alimentos y bebidas, donde se va la mayoría de los salarios, de las jubilaciones, de los ingresos de los planes sociales miserables, ¿no es cierto? Entonces estamos asistiendo a un gobierno peronista de Alberto Fernández, incluyo a todo, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, porque todos son parte de este gobierno,
el kirchnerismo se trata de diferenciar, criticando a Guzmán, criticando a esto, criticando a lo otro, pero han pedido el voto para combatir los males de la derecha de Macri, etcétera, etcétera, y sin embargo los males sociales se siguen acrecentando. De un gobierno que dice, teníamos la herencia de Macri, que no la combatió, porque el macrismo, los 4 años de gobierno de Macri, el sindicalismo combativo, los trabajadores, y la izquierda lo combatimos, porque el peronismo le daba apoyo a sus leyes, el propio 2017, donde se repudió la reforma jubilatoria a la baja del macrismo en su momento, estuvimos la izquierda, la CGT, la CTA fue cómplice del ajuste macrista, pero bueno, pidieron el voto para, digamos, ganar las elecciones. Ahora, ganado las elecciones, después dijo, no, ya pasamos la pandemia de Macri, ahora viene la pandemia del COVID. Ahora es la pandemia de la invasión y de la guerra a Ucrania. Y los problemas y la responsabilidad del gobierno de turno, ¿dónde está? Por eso digo que no hay, que puede haber diferencias, pero todos son responsables, me refiero a todos los sectores, incluidos también Sergio Massa, que es el otro sector en la cual está compuesto el Frente de Todos, hicieron grandes promesas y hoy el hambre, la pobreza en un país rico se sigue dando, y la pérdida salarial y jubilatoria se sigue dando. Y Argentina acaba de pactar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en estos días va a haber una jornada de protesta nuevamente, es decir, ha tenido al Frente de Izquierda Unidad, con los votos que hemos logrado en la elección pasada, sacando casi 1,5 millones de votos, 4 diputadas y diputados nacionales, legisladores, concejales y toda nuestra militancia que llenamos Plaza de Mayo, el 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, no solo para levantar, en el caso de Izquierda Socialista, nuestra voz contra la invasión de Putin en Ucrania, sino, por supuesto, levantar la necesidad en Argentina de aplicar otro plan económico, un plan económico que esté al servicio de las grandes necesidades populares, de priorizar el trabajo, la salud, la educación, de invertir en un plan de viviendas populares que dé trabajo genuino, y no tener que convivir con planes sociales miserables de 16.000 pesos, que están mucho menos de la mitad de la canasta de indigencia. Y eso es responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno peronista, de Alberto Fernández, con la traición de la CGT, de la CTA. Así que bueno, estamos conmocionados por eso, porque bueno, fíjese que yo he estado en Europa unos días, en Barcelona, en los días previos preparativos al viaje, y encontrar alimentos, por ejemplo, que el yogur esté más barato en un supermercado en Barcelona, España, el Estado español, cuando los salarios y las jubilaciones en Argentina son mucho, no tienen nada que ver con los salarios que tienen en Europa, o sea, en Europa, con salarios 3, 4, 5 o más del valor del poder adquisitivo, salario de jubilación en Argentina, uno se encuentra con que los alimentos o la ropa estén más baratos que acá. Quiere decir que en Argentina hay monopolios formadores de precios que fijan los precios internos al valor internacional, generando pobreza, hambre y miseria, en un país rico que tenemos de todo. En un país rico que tenemos de todo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno peronista es hacer una falsa promesa que nos íbamos a salvar, y bueno, eso no solo que no está ocurriendo, sino que se están agravando los problemas. Y haber acordado con el Fondo Monetario Internacional es lo peor que se podría haber hecho. Bueno, nosotros hemos condenado ese reconocimiento de endosarle al pueblo trabajador una deuda de 45.000 millones de dólares que el pueblo no vio. Entonces estamos transitando esa situación, una situación que es desesperante para millones en nuestro país, y bueno, vamos a seguir, digamos, de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, presentando un proyecto, un plan alternativo económico al servicio de las grandes mayorías de los sectores populares, que parta de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa, de tocar los intereses de los monopolios formadores de precios. No puede ser que no haya precios máximos, que no se cumplan, etcétera, etcétera, cuando un país donde tenemos de todo, si los alimentos están inaccesibles para las viviendas populares, ¿no es cierto? Recuperar las empresas privatizadas que fueron rematadas en un gobierno peronista en la década del 90,
Y si no se tocan medidas de fondo, si no se toman medidas de fondo, como nacionalizar el comercio exterior para que no sea manejado por un puñado de multinacionales, o la deuda o la plata se siga yendo para la fuga de capitales, bueno, Argentina va a seguir siendo un país desquiciado, un país semicolonial, un país que tributa las ganancias de los grandes capitalistas y las multinacionales, y no al servicio de los trabajadores y los sectores populares. De manera que, bueno, esa es la tarea que tenemos pendiente en Argentina. Y bueno, también sacar una conclusión: nos han gobernado todo, hace 40 años, ¿no es cierto? Radicales, peronismo de distintas formas, el PRO de Macri. Bueno, aparecen ahora, ante esta situación, personajes tan repudiables como Milei y Esper, que directamente son los que dicen que todo, hasta ahora el ajuste no ha sido nada, sino que ellos se proponen como más mano dura para seguir gobernando para los capitalistas. Bueno, hacer valer, digamos, la necesidad de tener una salida distinta, un gobierno distinto, que sea un gobierno al servicio de los trabajadores, los sectores populares, y no de una minoría parasitaria que se sigue llevando toda la riqueza del país. Las dos últimas. La izquierda ha crecido, se viene notando un incremento, pero aún así mucha gente le sigue creyendo al peronismo, y obviamente la receta es la misma, usted lo acaba de decir, ¿no? Hambre, inflación, emisión permanente, darle un poco a la maquinita. ¿Por qué el pueblo sigue creyendo? Bueno, ojo que en la última elección el peronismo perdió 5 millones de votos, y el Frente de Izquierda hizo una gran elección. Yo creo que hay que seguir dialogando con esos sectores desengañados que han votado al peronismo en la creencia de que puede haber, o solamente hay dos opciones. Bueno, en una elección muchas veces depende de lo que se considera un voto útil, ¿no es cierto? Está la creencia de decir, bueno, hay una salida de centro derecha, el macrismo, los radicales, y hay una salida supuestamente más progre, más nacional y popular, como le dicen ellos, entre comillas. Bueno, esa polarización que supo haber en todo este tiempo es la que está cuestionada, es la que está cuestionada. Por eso aparecen fenómenos como en Milei, por un lado, de más de derecha, y sectores que se fortalecen del sindicalismo combativo, bueno, del movimiento de mujeres, que logró con una movilizaciones extraordinarias, el aborto legal, seguro y gratuito, y el crecimiento del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, muchos trabajadores jóvenes peronistas votaron al Frente de Izquierda Unidad, no votarían nunca por Macri, ¿no es cierto? Entonces este año no hay un año electoral, pero sí de reflexión política. Yo creo que todo ese debate que estamos comentando y cuál es la salida de fondo para nuestro país está en debate en millones. Y bueno, yo creo que hay que seguir, primero llamando a esos sectores que votaron al peronismo, que nunca votarían a Macri, a decirle, bueno, exíjanle a sus dirigentes sindicales, como estamos diciendo nosotros, que son peronistas, CGT, CTA, de luchar, porque con el voto no se come, ¿no es cierto? Entonces ya se votó contra Macri, y sin embargo ganó el peronismo, y sin embargo los problemas sociales no solo que no se solucionan, sino que se agravan. Entonces, bueno, nosotros no hacemos un debate, digamos, solamente político. Decimos, no, salgamos a luchar contra el hambre, la pobreza, por aumento de salarios, jubilaciones y demás, por trabajo genuino, y a su vez sigamos haciendo esta reflexión política de que el peronismo es correa de transmisión de las ganancias de las multinacionales, los bancos y los grandes capitalistas, y que la salida viene por izquierda, levantando un programa de fondo como se merece el país y como se merecen el pueblo trabajador para salir de la crisis, ¿no? La última corta porque se me termina el programa. ¿Chile puede ser también una réplica en Argentina, lo que pasó en Chile? Lo que pasa es que en Latinoamérica se están dando también expresiones muy parecidas a lo que se vino dando en Argentina, en el sentido de, hay expresiones, bueno, de derecha en su momento cuando fue lo de Bolsonaro, pero Bolsonaro asumió después de un fracaso completo de un gobierno, de un partido de los trabajadores, como se decía, de Lula.
En el caso, bueno, de Chile, la gente optó, los trabajadores, los sectores populares, en votar a Boric para que no ganara la derecha. Ahora, evidentemente que Boric o Pedro Castillo en Perú son expresiones, digamos, de coyuntura, son expresiones, digamos, de políticos que aparecen en el momento, pero siguen siendo expresiones, digamos, de centro-izquierda, que no terminan, por supuesto, no tienen un programa de combate contra los pilares del capitalismo. Y la verdad que si no se tocan los pilares capitalistas y no se tocan los grandes privilegios que tienen los de arriba, no se puede combatir a la derecha, a la usura internacional, a los grandes empresarios, los grandes capitalistas. Entonces, fíjese que Boric en Chile ya tiene una pérdida de popularidad enorme. Quiere decir que Boric se encargó de cabalgar sobre una protesta enorme del pueblo y la juventud de Chile, pero ya hoy rápidamente, digamos, las expectativas han cambiado. Lo mismo vivimos en todo este tiempo, Evo Morales, bueno, mire, Maduro, hablando de socialismo del siglo XXI en Venezuela, o las barbaridades que está haciendo Ortega en Nicaragua, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que está planteado, nosotros del Frente de Izquierda Unidad tenemos una visión completamente distinta y nosotros llamamos a pelear por una salida de fondo. Si no se tocan, digamos, los pilares capitalistas y se avanza en otra sociedad, que para nosotros es una sociedad socialista, donde las riquezas estén, digamos, controladas, administradas, en un plan económico alternativo al servicio de los trabajadores de los sectores populares, no va a haber salida. Chile con Boric está demostrando esa faltante, esa necesidad. Así que bueno, vamos a seguir acompañando al pueblo y a la juventud de Chile en todas las expresiones de lucha que hay ahora contra Boric, y planteando una salida de fondo como lo estamos haciendo en Argentina y en otros países del mundo. Hasta aquí una nueva edición de Debate Parlamentario. Lo invito a compartir la próxima semana un nuevo segmento de análisis, de comentario y también de la presencia de aquellos que tienen el deber y la obligación de hacer las leyes que Argentina necesita para poder salir adelante. Chao, que tenga una excelente semana.